Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1. Siempre con personajes inspiradores. Hoy vamos a comenzar hablando de educación con el columnista de Portafolio y experto en educación, Eduardo Beretz, que nos atiende hasta ahora, y con él vamos a comenzar analizando toda la crisis que hay en el modelo educativo a nivel mundial. Eduardo, bienvenido. Hablemos con Peláez. Mucho gusto, un privilegio estar aquí en la señal de ustedes y aquí estaremos con todo honor y con todas ganas. Muchas gracias. Hay varios elementos de esta crisis internacional de la educación superior. Vamos a centrar fundamentalmente en la superior y tiene varios elementos. El primero es, hay de alguna manera un desencanto de parte de la juventud con la promesa de valor agregado que da la educación superior. ¿A qué me refiero con eso? En la generación a la que uno pertenece o incluso a la de los padres de uno, ir a la universidad casi que era una garantía de una vida económica estable, de un trabajo estable, de oportunidades laborales buenas. Ir a la universidad era una garantía de eso, era realmente algo que ayudaba mucho a que eso pasara. Hoy en día eso ya no es tan cierto. Por supuesto, la universidad da competencias y da habilidades que sirven para la vida profesional y personal, pero ya no es tan cierto que ya por el hecho de ser profesional, entonces ya tenemos una vida semi-garantizada. Eso pasa por diferentes razones, entre otras, pues la competencia hoy en día pues, es mucho más compleja. Y ahí, repito, es como el primer elemento, que hay jóvenes que dicen, oiga, ¿yo para qué le voy a invertir 4 o 5 años de mi vida y todo el dinero que me va a costar, suponiendo que va a una universidad privada, y me endeudo en el ICETEX, y luego yo salgo a trabajar y lo que me voy a ganar realmente no compensa o me demoro mucho pagando de vuelta esa inversión que hice para educarme? Entonces hay un primer problema con eso y la aparición de programas técnicos de menor valor y de más corto tiempo. Las certificaciones que dan entidades, por ejemplo, no sé, Microsoft da certificaciones sobre programación. Entonces esos certificados empiezan a valer en el mercado cada vez más valorizados, incluso más que un título profesional. Entonces está, repito, el primer elemento, el desencanto. ¿Yo para qué voy a ir allá si eso no me da garantía? Número uno. Número dos, la rapidez con la que ocurren los cambios hoy en día. Eso lo hemos dicho siempre, pero cada vez es más cierto y más cierto. Los cambios que ocurren a nivel de la industria, la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, el par de años que llevamos viviendo en el mundo de la inteligencia artificial, ese desafío que impone la tecnología de actualizar contenidos, de actualizar competencias, de actualizar habilidades, las universidades no siempre son buenas formando a esa velocidad. Hay un contexto macroeconómico, un contexto de mercado que exige unos conocimientos y unas competencias que las universidades, repito, a veces no las damos tan rápidamente. Y eso lo percibe el mercado, digamos, como un componente agregado al primer punto. Y en tercer lugar está el tema de la demografía, que también ocurre. Colombia claramente está viviendo eso y otros países. El hecho de que cada vez hay menos jóvenes, pues estamos empezando ese bono demográfico, como lo llaman las personas que trabajan en estos temas, de cuánta gente está llegando a la universidad y cuánta gente se espera que llegue a la universidad en años futuros. Entonces también ocurre eso. Digamos, si uno mira, por ejemplo, el número de graduados de bachillerato, hoy en día en Colombia se gradúan unos 430.000, 440.000 personas se gradúan de bachillerato cada año, y eso es un número que va a la baja. Hace unos años eran 10.000 más, hace unos años eran 20.000 más. Entonces, además de eso, el pool de personas que está llegando a la educación terciaria también se está disminuyendo. Entonces, universidades que han hecho, y con eso termino esa primera parte, universidades que han hecho, que eso en Colombia ha pasado mucho, hay varias universidades numerosas que han hecho inversiones enormes en infraestructura, edificios buenos, edificios grandes, modernos, que han costado, digamos, un esfuerzo importante desde el punto de vista financiero. Y la universidad hace el esfuerzo esperando que luego le lleguen más estudiantes, o hizo el esfuerzo para que le llegaran más estudiantes. Entonces yo tengo esa inversión en infraestructura y luego no tengo la matrícula para sostenerlo. Entonces también hay un desafío financiero de lo que implica ese costo de crecimiento de la infraestructura, sumado además, y ahora con eso y termino, a lo que se llama el costo de la educación superior. La inflación de la educación superior suele ser varios puntos por encima de la inflación normal. Digamos, normalmente el costo de educar en educación terciaria es el IPC más 3, el IPC más 4, incluso más que eso en algunos casos.
Entonces hay un desafío también allí netamente financiero de tener buenos profesores, tener profesores que tengan títulos sofisticados, profesores que puedan dedicar tiempo no solamente a la docencia, sino también a la investigación y a otras labores sustantivas como la llama el Ministerio de Educación. Eso cada día se hace más costoso, porque esa persona, supongan que la persona se estudió por fuera, vuelve al país, es una persona, repito, con un doctorado, por ejemplo, de alguna universidad importante de Europa o de Estados Unidos, esa persona regresa al país y quiere crecer, tiene grandes habilidades y tiene aspiraciones también profesionales. Esa persona pues hay que pagarle bien a medida que pasa su carrera, quiere además tener incrementos salariales a medida que progresa en su carrera profesoral, y eso, digamos, cuando uno los pone todos juntos y mira lo que eso significa para las finanzas de la universidad, pues no es fácil. Tienes, digamos, un ejemplo clásico que estudian los economistas, en donde prestar el servicio cada vez se te hace más costoso, mientras que lo que tú logras de ingreso por prestar el servicio está estable en el tiempo. Uno no puede subir las matrículas al IPC más 2 o al IPC más 3, el mercado no lo permite, de hecho el ministerio tampoco lo permitiría, aunque repito, el mercado tampoco te dejaría. Entonces tienes unos ingresos que son estables en el tiempo, mientras que hay unos ingresos que sí suben varios puntos, repito, por encima de la inflación, y eso es un que con el tiempo te genera grandes desafíos financieros. Entonces te das cuenta, la mezcla es compleja, hay una mezcla de, repito, un resumen rápido, un entorno, digamos, de desencanto con la educación terciaria, dado otras alternativas que hay, unos temas demográficos que no ayudan, y una realidad financiera que también es compleja. Entonces eso realmente es un cóctel que es complejo administrar desde quienes estamos pues, en este mundo de la educación superior. Hablemos de los profesores. Ambos hemos dictado clases y yo lo que observé cuando fui profesor de varias universidades es que hay como dos tipos. Los profesores que están dedicados de tiempo completo y que tienen su doctorado y son académicos puros, digámoslo así, y los que tienen de pronto unas horas libres, pero tienen un trabajo en otra empresa, tienen como una actividad paralela. Y creo que los estudiantes muchas veces prefieren aquel profesor que tiene un trabajo y cuenta anécdotas reales del mercado laboral sobre el profesor que viene, digamos, del tablero de la teoría. Eso entiendo que en todas las universidades del mundo sucede y es como un fenómeno difícil de abordar porque es complicado también pedirle a alguien que tiene un trabajo, por ejemplo, en una multinacional, que saque unas horas de la semana para ir a dar una clase en una universidad. Sí, yo creo que, y en la experiencia que yo he tenido, digamos, en los años que llevo en esto, yo creo que lo ideal es una combinación entre las dos cosas. Digamos que el profesor de planta, para llamarlo de esa manera, que es aquel que hace su doctorado, dedica su vida, pues de hecho lo que yo hice por muchos años allí en los Andes, la persona que dice mi apuesta de vida es la docencia, mi apuesta de vida es la investigación, y muy importante lo que voy a decir, mi apuesta de vida es la mentoría, porque ese profesor de planta también termina jugando un rol protagónico, sobre todo en las universidades que permiten esto y que dan, digamos, como parte de la contratación del profesor, que esto es importante. Y repito, esto en mi vida fue una cosa a la que yo le puse le puse mucha atención en años previos, es ser mentor. Entonces, ese profesor que está allí, no solamente para dictar una clase con un conocimiento y una experticia particular, sino para acompañar procesos de formación de personas jóvenes, ser el mentor de esa persona, ayudarlo académicamente, incluso personalmente, luego acompañarlo, por ejemplo, en su proyecto de grado, o que luego la persona quiera hacer un posgrado, yo lo acompaña, un grupo de investigación, por ejemplo, como los que hay en grandes universidades, en muchas universidades colombianas, los estudiantes trabajan en esos grupos y entonces reciben la mentoría de los profesores. Entonces, digamos que ese profesor de planta juega ese rol de ser, digamos, un profesional de la academia, es un académico profesional, está dedicado a eso en su vida económica. Esa persona está dedicada a eso, dicta sus clases, pero además también tiene tiempo para trabajar en investigación y adicionalmente, como dije antes, tiene ese tema de mentoría. Ese, digamos, es un rol fundamental, es un rol que está vinculado con calidad, es un rol que digamos que es muy importante. Pero por otro lado está lo que tú dijiste, ese profesor de cátedra, que lo llaman algunas universidades, o profesor adjunto también que se llama, que es aquel que está vinculado con el sector real, que tiene una experiencia de pronto más del día a día, más específica, más de la industria. Esa persona también es muy importante porque trae al salón de clase ese día a día y esa capacidad, digamos, de vincular al estudiante con lo que está pasando, como dije antes, en el sector real. Yo creo que uno necesita de los dos. Yo creo que una universidad que solo tenga profesores de planta, si bien es un modelo, el modelo de calidad, por ejemplo, de Colombia, el CNA motiva mucho, incentiva mucho que los profesores sean de planta. Eso, digamos, tiene un valor, como ya lo dije, pero también es mucho más costoso. Y por otro lado, el profesor de cátedra, el adjunto, que trae ese valor y te digo una cosa, además muchos profesores de cátedra
y eso también de la experiencia que tengo. Yo he sido profesor catedrático también de otras universidades por muchos años, y realmente eso es una cosa que es muy gratificante para uno como profesional. Entonces, yo soy un consultor, soy una persona que trabaja en unos temas y tengo la oportunidad de dictar una clase en una universidad y compartir la experiencia y de pronto hacer una reflexión cuando uno prepara la clase para compartir experiencia. Eso también para uno es súper útil como persona. Conozco muchas personas que además dictan cátedra y casi que no les importa que lo que se les pague, porque es casi que una terapia, si tú quieres, para un profesional que dicte clase de manera, digamos, complementaria a otras funciones profesionales. Entonces, repito, para decir, yo quiero necesitar los dos. Necesito unas personas de planta, sin duda, que estén allí y que estén dedicados a los programas, a los currículos, al acompañamiento de los estudiantes, y ojalá también una gran fuente de catedráticos, como lo hemos sido tú y yo, por ejemplo, también para eso, para que alguien de la industria de la realidad pueda venir y hacer una reflexión muy actualizada para los estudiantes. Por último, Eduardo, pues hay un fenómeno del cual no nos podemos abstraer en este gobierno, y es que, digamos que en las universidades, principalmente las públicas, el gobierno tomó una posición editorial de intentar unos cambios, tratar de promocionar a ciertos candidatos para rectorías, como el caso de la Nacional, ahora se viene el caso de la Distrital, y hay muchas universidades públicas donde el gobierno pues tiene la forma como de manejar cierta opinión para buscar que haya como afinidad a su ideología. Y además había una reforma a la educación andando que se cayó, y FECODE, digamos, se atravesó y no quiso que eso sucediera. Al siguiente gobierno le va a tocar hacer una reforma a la educación o plantear cambios. ¿Cuáles serían como esos cambios a nivel como macro de la política pública en educación que sí o sí al siguiente gobernante le va a tocar abordar? Pues varias cosas. Yo creo que es por supuesto una pregunta que es compleja. La respuesta sería larga, pero como no tenemos tanto tiempo, te lo resumiría así. Lo primero es destacar la primera parte de tu pregunta, y es: la autonomía universitaria es un principio constitucional en Colombia, ya sea universidad privada o pública. La autonomía está en la Constitución, y es algo que debemos preservar y tenemos que fortalecer y tenemos que reivindicar. Si quieres, no solamente piensa en el gobierno Petro, con lo que ocurre en la Universidad Nacional de Colombia, que es la universidad más importante del país de lejos, la más influyente, la que tiene, digamos, es el principal activo académico de investigación que tiene el país, es la Nacional. Eso que ocurrió es absolutamente desafortunado, eso no debe ocurrir, ya elaboro un poco sobre eso, pero quería ponerte el ejemplo de lo que pasa internacionalmente. En este momento, por ejemplo, el presidente Trump en los Estados Unidos está enfrentado o ha tenido diferencias de fondo con el presidente de la Universidad de Harvard. Pues allá también pasa lo mismo, en un contexto político y económico casi que antagónico al nuestro. También la universidad privada, en este caso Harvard o muchas otras, dicen: no quiero la interferencia del gobierno nacional. Preservar la autonomía universitaria es un principio que todo ha sido universal. Hablemos con Peláez. Gracias, Eduardo. Un abrazo para usted. La nota completa con él la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Primera pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y ahora nos atiende Claudia Bustamante, directora de la CRC, entidad que hace algunos días expidió un concepto con respecto a la fusión que se está adelantando entre Tigo y Movistar. Directora Bustamante, bienvenida a Hablemos con Peláez. Expliquemos el alcance del concepto que ustedes acaban de publicar. Hablemos con Peláez. Un saludo, Jorge Hernán. Muchas gracias por tu invitación a este espacio. La Comisión de Regulación de Comunicaciones emitió un concepto técnico como insumo para la Superintendencia de Industria y Comercio recientemente, en el marco del trámite de integración empresarial entre Tigo Une y Movistar. El objetivo del concepto es ofrecer un análisis detallado sobre los posibles efectos que la integración podría generar en los mercados TIC, con miras a preservar la competencia y proteger los derechos de los usuarios. Es importante señalar que este documento no representa una aprobación o un rechazo de la operación por parte de la CRC.
El análisis permitió concluir que en la mayoría de los mercados evaluados no se identifican riesgos significativos que afecten la competencia y se evidenciaron posibles impactos relevantes en algunos mercados específicos, como son los servicios móviles minoristas, que es un mercado con regulación ex ante, donde la CRC ha determinado la existencia de un operador con posición de dominio, el Internet fijo residencial y el mercado mayorista de acceso y originación móvil. Por esto, el concepto de la CRC recomienda a la SIC que preste especial atención a estos segmentos en su evaluación, con el fin de mitigar eventuales asimetrías y promover un entorno competitivo y eficiente. El concepto de la CRC no condiciona ni determina la decisión final de la SIC. La superintendencia es la única entidad competente para aprobar o rechazar la operación. No obstante, el concepto constituye un insumo técnico valioso que contribuye a una evaluación más integral del caso al advertir sobre beneficios, posibles asimetrías o efectos en la dinámica competitiva del sector. Se trata de una contribución técnica que promueve una toma de decisiones informada. Finalmente, el concepto de la CRC señala que es importante que las instituciones coordinen sus respectivas competencias y facultades para mitigar los potenciales riesgos derivados de la operación. El alcance del concepto se limita a una evaluación técnica de los posibles efectos de la integración en los mercados definidos por la CRC. Se centra en analizar si la operación pudiese alterar las condiciones de competencia, identificar riesgos puntuales y señalar oportunidades de mejora. Incluye también la revisión de efectos en elementos transversales como la infraestructura pasiva compartida, pero no es una autorización o una recomendación vinculante sobre la operación. Aunque la CRC no tiene competencia para autorizar integraciones empresariales, su rol como autoridad técnica del sector TIC le permite emitir este tipo de conceptos para apoyar a las entidades competentes, como la SIC, en la identificación de oportunidades y riesgos desde una perspectiva regulatoria. Bueno, pues este análisis técnico que adelantó la CRC se realizó principalmente sobre los mercados relevantes definidos por la CRC, de acuerdo con la metodología establecida en la resolución 5050. Específicamente estudiamos 17 mercados relevantes, mayoristas y minoristas, y se analizaron factores como la definición de los mercados relevantes detallando los servicios que componen ese mercado y su alcance geográfico, la participación porcentual de mercado de los agentes involucrados antes, o sea, a hoy, y después de la operación de integración. ¿Cuáles son los niveles de concentración de mercado antes y después de la operación? En este punto utilizamos el HHI, que es el índice de medida de concentración. También analizamos los posibles efectos sobre la infraestructura pasiva, como torres, ductos y postes, y se realizaron simulaciones de escenarios de competencia y coordinación, donde se evaluó el posible impacto de la operación sobre las ganancias de los operadores y el bienestar de los consumidores. En el caso del servicio de Internet fijo residencial con alcance municipal, se adelantaron ejercicios de simulación en ciudades clave para anticipar los potenciales efectos locales de esta integración. En cuanto al ecosistema de televisión, la CRC identificó que tanto Tigo Une como Movistar participan en los mercados relevantes minoristas de televisión multicanal, los cuales hacen referencia a la oferta de paquetes de canales de televisión en servicios como televisión por suscripción o televisión comunitaria. En el concepto emitido a la SIC, esta comisión resalta que la operación de integración no genera preocupaciones en estos mercados específicos debido a que las dos empresas solo coinciden en la oferta en pocos municipios y el impacto sobre los niveles de concentración es mínimo. Adicionalmente, esta operación no cambiaría la condición de liderazgo con la que cuentan otros operadores en estos mercados. Hablemos con Peláez. Gracias a la directora de todo el equipo de comunicaciones de la CRC. Toda la nota con Claudia Bustamante la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias, y en esta ocasión ella nos transporta hasta la Orinoquía, hasta la Colombia profunda,
Juliana, ¿cuál es la historia? Bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy quiero invitarlos a que me acompañen hasta los Llanos Orientales, a conocer un lugar maravilloso lleno de magia y mucha naturaleza. Un refugio que se convierte en un lugar para el corazón, el alma y el espíritu. Les presento este proyecto. Sabana, más que un lugar de hospedaje, porque realmente Sabana es un hotel de naturaleza de lujo, es mucho más que esto. Sabana es un sueño de familia. Hace 5 años mi esposo y yo nos sentamos en nuestra finca que queda cerca a Sabana y queríamos desarrollar algo muy especial, hacerle un tributo a la naturaleza. Casanare es una zona todavía muy virgen, es una zona maravillosa, es una zona donde hay fauna, hay un talento humano maravilloso, hay folclore. Y de alguna manera los dos queriendo mostrarle esto al mundo, que esto existe, que es la Orinoquía, pero que es Casanare. Estamos en el corazón del llano, estamos en un lugar único. Yo podría decir que en Colombia todos los lugares son espectaculares, pero este en especial rinde homenaje a una naturaleza indomable, a una naturaleza rica en sabores, en colores, en amaneceres, en atardeceres, y eso es lo que queríamos hacer con Sabana. Nosotros hacemos safaris en canoa, hacemos uno por el río, eso es un bongo que lo llaman acá, entonces te vas por un bongo en esa inmensidad de ese río a conocer, hay gente que quiere llegar hasta el Meta, quiere llegar a Orocue, que es el municipio más cercano, o hacemos otra en el bongo, que es por el caño Canacabare, que está bordeando también una zona del hotel. Nosotros también hacemos mucho tema cultural, a veces hacemos experiencias de música, de folclore, de baile, obviamente el joropo hay que sacarlo en este momento, hacemos experiencias gourmet culinarias donde nuestra chef les enseña a cocinar, depende de la cantidad de clientes, esos platos autóctonos de ellos, cómo han manejado, digamos, el arroz, el maíz, la uyama, muchas frutas o verduras o materiales primos que han tenido en la zona para alimentarse. Gracias, Sabana, por dejarnos conocer un poquito más de Colombia. Esto es todo por hoy y nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao. Hablemos con Peláez. La próxima semana más historias solidarias con Juliana Duque y ahora nos vamos con Carolina Vargas en Movimiento. Las noticias del sector automotriz. Carolina, adelante. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Acá les presentamos las últimas noticias de la industria automotriz en Colombia. Hablemos con Peláez. Subaru ha dotado al WRX TS de un motor boxer, como corresponde a su herencia, en este caso de 2.4 litros de capacidad y un turbo cargado. Esta pieza está conectada a las 4 ruedas a través de una transmisión manual de 6 velocidades y un sistema de tracción Symmetrical All-Wheel Drive que permite un balance entre el control y la agilidad del conductor, así como el disfrute de sus 271 caballos de fuerza y 350 Nm de torque, constantes en todo el rango de revoluciones a través de 3 pedales. Las principales diferencias del WRX que veníamos comercializando en Colombia son básicamente todas orientadas al performance, al rendimiento, todas mejoradas por STI, la división deportiva de Subaru, en donde encontramos unos mejores frenos Brembo de 6 pistones adelante, 4 atrás. Tenemos un nuevo programa con modos de manejo en donde el carro responde muchísimo mejor a la presión del acelerador, y por supuesto tenemos un desarrollo de suspensión interesantísimo que hace que el carro tenga menos movimientos en las curvas y que se agarre aún más a todos esos terrenos como lo es un WRX. El WRX, como lo dices, es un icono de la marca. Yo creo que es un icono histórico, es la leyenda del rally realmente. ¿Y qué representa este carro? Yo creo que este carro para la marca Subaru representa como la marca en toda su mayor expresión. Es un carro súper deportivo, pero que conserva todo el ADN de la marca, y cuando hablamos de ADN de la marca estamos hablando del motor boxer, estamos hablando del Symmetrical All-Wheel Drive. Es un carro que es súper deportivo
y da una potencia muy buena de 271 caballos de potencia, pero además de la potencia es un carro que es todoterreno. Y yo creo que ese tema es completamente diferente a todos los deportivos que pueden existir. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz en Colombia. ¡Feliz fin de semana! Hablemos con Peláez. Gracias, Carolina. Y ahora viene la cápsula empresarial con una compañía que se llama Mercer Latam. Un importante ejecutivo regional vino a Bogotá hace pocos días y esto nos cuenta. Hablemos con Peláez. Mercer es una firma de servicios profesionales. Nuestro propósito es contribuir a mejorar la vida de las personas, tanto de nuestros colaboradores como de nuestros clientes. Entonces todos los días buscamos impactar sobre la vida de los colaboradores de las empresas con las que trabajamos. Y una vez por año hacemos un evento en cada ciudad en donde estamos presentes en la región y en el mundo para compartir mejores prácticas con nuestros clientes. Invitamos colegas de otras empresas que comparten sus experiencias y entonces generamos una comunidad de ejecutivos y de líderes de organizaciones en donde nos desafiamos a pensar sobre el presente y el futuro del trabajo. Hoy hemos hablado mucho de cultura y lo primero que uno podría decir es la transformación digital es fundamentalmente una transformación cultural. Y entonces la inteligencia artificial es un aliado, es un socio que nos va a permitir ser más eficientes y más productivos. El gran consejo que nos dejaron todos nuestros invitados hoy es que no tengamos miedo, que no tengamos resistencia, que seamos ejemplo como líderes para ser los primeros en adoptar la inteligencia artificial y ver a esta nueva manera de trabajar como una oportunidad para ser más productivos, reinventarnos y generar nuevas oportunidades que generen nuevo y más empleo. La idea que escuchamos hoy es que el bienestar es una concepción integral. No se trata solamente de hacer programas de ayuda en la parte médica o de bienestar para que la gente haga gimnasia, coma fruta, coma mejor, haga yoga, etc. Eso es una parte, pero el bienestar es mucho más amplio. Es un bienestar financiero, es un bienestar en cuanto a la salud mental, familiar y obviamente laboral. Entonces, generar entornos de trabajo seguros permiten que la gente pueda dar su mejor versión y en ese sentido el bienestar es una oportunidad para que las personas elijan trabajar con nosotros y valoren la propuesta de valor, valga la redundancia, que la compañía tiene para cada uno de ellos como colaboradores. La inteligencia artificial, de vuelta en ese sentido, es un aliado, es un socio que permite que la gente haga las cosas más rápido, más simple y que eso permita liberar tiempo para que lo puedan ganar en sus vidas personales, en sus vidas familiares y también así poder ser más productivos como empresa, ganar más dinero y que eso se pueda reinvertir en nuevos negocios y nuevas oportunidades para toda la sociedad. Hablemos con Peláez. Gracias a la gente de Mercer. Momento de otra pausa. Recuerde que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hemos invitado a José Moreno, abogado experto, profesor universitario. Su especialidad es el derecho penal y queremos con él entender lo que muchos que no somos abogados nos parece confuso. Es la diferencia entre un principio de oportunidad y un preacuerdo, que se volvió muy común por las noticias actuales en nuestro país. Abogado Moreno, bienvenido. Comencemos hablando de esas diferencias, ya que usted es profesor del tema entre principio de oportunidad y preacuerdo. Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están oyendo y que están viendo esta transmisión. Aquí hay algo muy importante y es que es entender la diferencia de estas dos instituciones procesales, como lo es el principio de oportunidad y lo es el preacuerdo, establecido en el Código de Procedimiento Penal. El principio de oportunidad es una institución que le permite a la Fiscalía, que es una facultad discrecional de la Fiscalía para abstenerse total o parcialmente de seguir adelantando una acción penal en contra de una persona. Es decir, de seguir investigando unos hechos jurídicamente relevantes para el derecho penal. Y estas características permiten que se interrumpa
se renuncie o se extinga la acción penal, es decir, no va a haber condena para estas personas. Eso sí, a cambio del cumplimiento de unas causales que están taxativamente establecidas en el Código de Procedimiento Penal, entre ellas la causal cuarta y quinta de colaboración con la justicia, de comprometerse a ser testigo en contra de otras personas que están siendo judicializadas y aportar pruebas vehementes, serias, documentales, técnicas, y que su declaración permita desarticular bandas criminales, organizaciones criminales, que permita llegar a los verdaderos responsables. Esa es la esencia misma del principio de oportunidad, es decir, nace a partir de una justicia premial, que a mayor información, pues mayor rebaja de penas o mayores beneficios. En este caso, cuando se aplica un principio de oportunidad, pues la persona no tendría una pena. Y ahí pasamos a la diferencia, también una de las diferencias con el preacuerdo, que es otra institución procesal que se ha establecido para que las personas o los procesados puedan llegar a una negociación con la fiscalía y puedan obtener una rebaja a cambio de, o a simplemente un acuerdo simple que es una aceptación de responsabilidad donde yo me siento con la fiscalía a tasar unas penas, a aceptar la responsabilidad, pero no colaboro con la fiscalía. Y simplemente por lograr esa economía procesal, por lograr esa efectiva resolución de conflictos, por lograr esa reparación y esa aceptación de responsabilidad, pues voy a obtener una rebaja de penas. Y eso ayuda al proceso y a la administración de justicia. Ahora, hay otros tipos de colaboración y otros tipos de preacuerdo que es a partir de la colaboración. Es a partir de colaboraciones, yo me comprometo, yo recibo una rebaja de penas, pero también me comprometo a declarar en contra de otras personas o me comprometo a que por esa rebaja yo voy a ayudar a la administración de justicia a desmantelar las organizaciones criminales y aportar pruebas en contra de las otras personas. Pero acá hay una gran diferencia. Acá la fiscalía no renuncia a la acción penal, es decir, no deja de investigar, sino acá la persona, el procesado, el indiciado, va a obtener una pena por los hechos delictivos que está aceptando responsabilidad. Esa es la aceptación de cargos, pero va a tener como tal una disminución o una rebaja de pena. Estas dos instituciones pues tienen que ser avalados por un juez de la República que determine, que verifique el preacuerdo y que acepte también el principio de oportunidad. El principio de oportunidad, como los preacuerdos, nacen a partir de esa justicia premial. Es una herramienta que tiene el Estado estratégica para desmantelar redes criminales. Y el ejemplo que uno puede traer a la colación donde nace toda esta justicia premial son los grandes capos de la mafia, tanto en Italia como en Estados Unidos, en donde a partir de un colaborador de esa organización criminal es que se podía llegar realmente al Capone, se podía llegar realmente a esos líderes de la mafia que llegaban y que dirigían y cometían crímenes en contra de la sociedad y que cometían los delitos de tráfico de estupefacientes. Acá en Colombia podemos observar los casos, por ejemplo, de parapolítica. Podemos observar un caso muy reciente que es el caso de Odebrecht, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, cuando varios capos y lugartenientes del cartel de Sinaloa empezaron a realizar un acuerdo con el gobierno estadounidense para poder atrapar y capturar y condenar al Chapo Guzmán. Entonces, este tipo de casos han permitido realmente llegar a los máximos responsables. Y la justicia premial, la esencia es que los peces grandes puedan caer, que los peces grandes respondan ante la justicia, porque de lo contrario, nunca se podrá romper ese ciclo de corrupción o ese ciclo de impunidad, ese ciclo de delincuencia, de violencia, de criminología, toda vez que nunca iban a llegar a los máximos responsables porque no había cómo llegar. Entonces, porque no habían las pruebas para lograr sustentar a condenar a estas personas. Entonces, nace este sistema de justicia premial para llegar a esos máximos responsables, a los capos que dirigían, que lavaban dinero, que traficaban droga,
Y esa era la oportunidad que se le daba. En este caso, acá en Colombia, el caso más reciente es el caso de Olmedo López, en donde aceptó responsabilidad, devolvió dinero, entregó pruebas documentales, entregó pruebas técnicas, georreferenciación, entregó chats y con su testimonio corroboró todo lo que esas pruebas además manifestaban y ha permitido la captura de más de 5 personas y asimismo que estas personas hayan aceptado responsabilidad. Es decir, estas personas que fueron capturadas dijeron, lo que ha entregado Olmedo López es una prueba seria, hay realmente pruebas que me van a llevar y me van a condenar. Y por lo tanto, ahí nace la gran relevancia y estas personas dicen, yo también voy a aceptar responsabilidad, yo también quiero hacer un principio de oportunidad porque todavía hay más personas que nosotros conocemos que hacen parte de este entramado de corrupción. Y no debemos olvidarnos que en esas declaraciones de Olmedo López ya existía ya a Olmedo López lo intentaron sobornar por más de 13.000 millones de pesos. Es decir, no solamente entregaron pruebas, sino que estas pruebas fueron tan contundentes que las personas implicadas intentaron sobornarlos, pero no aunado a ello, también lo han amenazado. Incluso hasta la defensa se le intentaron ingresar más de 10 hombres armados a buscar las pruebas donde se preparaba la defensa de Olmedo López. Es decir, acá hay un mensaje claro, o les damos plomo o los intentamos sobornar, o es plomo o es plata. Por eso es importante garantizar la vida a un testigo estrella como lo es Olmedo López para la Fiscalía. En el caso puntual que usted acaba de mencionar, el juez en la última audiencia rechazó el acuerdo con la Fiscalía, aunque esto todavía es una primera instancia. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar en la segunda instancia? ¿Y cuáles son las expectativas de ustedes para que se materialice el principio de oportunidad? Jorge, aquí hay algo muy importante que es entender el sistema de justicia premial. Cuando hablamos de la verificación de un preacuerdo, de la existencia también de un principio de oportunidad parcial, acá no estamos hablando principalmente de beneficios, sino estamos hablando de la verdad. Y en Colombia, decir la verdad hoy sigue siendo un acto suicida. Hoy Colombia necesita la verdad para poder desarticular todo el entramado de corrupción que existe en el país. Y eso se vio limitado con la improbación del preacuerdo, toda vez que esto lo único que beneficia, a quienes beneficia realmente son a las personas en contra de quién Olmedo está hablando. Es decir, a los máximos responsables. Acá se nos olvidó que Olmedo era un simple peón en este juego de ajedrez. Era un simple peón que seguía órdenes de sus superiores, de personas que estaban arriba de él direccionando la contratación de la unidad. Y esto, sin esta verdad, pues la dificultad que el país realmente cumpla esos fines de solución de conflictos, que establece el Código de Procedimiento Penal, que que existe una verdadera reparación a las víctimas, que las víctimas en esta audiencia ninguna se opuso al preacuerdo, por el contrario, avalaron el preacuerdo, porque estaban conscientes de que esta verdad que está diciendo el señor Olmedo López es esencial para desarticular estas bandas criminales y para lograr esa reparación, porque además han tenido en cuenta que la declaración de Olmedo López no solamente ha sido veraz, ha sido contundente, le ha permitido a la Fiscalía capturar a más de 7 personas, le ha permitido también a la Corte Suprema de Justicia expedir una resolución de situación jurídica con medida de aseguramiento contra los expresidentes tanto del Senado como de la Cámara. Entonces, acá los únicos beneficiarios que se pueden alegrar de que a Olmedo López no se le haya aprobado su preacuerdo, pues esos son aquellos que están implicados y que todavía se espera que la justicia llegue a sus puertas para que avance las investigaciones y responda, como lo está haciendo Olmedo López, por sus actos en los cuales ha pedido perdón al país. Ahí déjeme hacerle una pregunta ahí muy puntual, justamente lo que usted acaba de mencionar, y es, uno creería que los procesos todos son como independientes, ¿no? Que cada procesado va con su abogado a una fiscalía, a un juzgado, pero de lo que le estoy entendiendo es que los procesos dependen unos de otros, es decir, si este preacuerdo no se materializa en el tribunal, en la segunda instancia, ¿quién se vería beneficiado en otros procesos? No entendí muy bien esa parte, de abogado.
Esto es importante y muchas gracias por la pregunta porque la comunidad o el país debe conocer que si este testigo que ha entregado pruebas a la fiscalía en el marco de un principio de oportunidad y en el marco de un posible preacuerdo, si estos institutos no se aprueban, es decir, el principio y el preacuerdo no se aprueban, pues los procesos en contra de los que él está hablando, en los procesos en contra de los altos funcionarios, de los ministros, de los directores de departamento, de los congresistas, quedarán en la impunidad. ¿Por qué? Porque las líneas de investigación que desarrolló la Fiscalía dependen en un 90 y casi 100% de las declaraciones del señor Olmedo López. ¿Por qué? Porque cuando Olmedo López decidió declarar, que fue el primero en declarar dentro del proceso, la Fiscalía solamente tenía en su investigación el caso Carrotanques y el caso Carrotanques de Olmedo López hacia abajo. Pero cuando él empieza a declarar y decide hacerlo en el marco de un principio de oportunidad, entrega esos chats, esas pruebas de georreferenciación, entrega esas pruebas documentales en contra de Sandra Ortiz, Carlos Ramón González, Andrés Calle, Iván Name, expresidente tanto del Senado como de la Cámara, y entrega pruebas que la Fiscalía no conocía y del entramado de corrupción. Asimismo, empieza a mostrar y a entregar las pruebas del caso Hacienda, en donde está el exministro Ricardo Bonilla, en donde hay 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público, en donde está la asesora del ministro. Y gracias a estos aportes de prueba es que la asesora del ministro, la señora María Alejandra Benavides, también decidió acogerse a un principio de oportunidad y también aportar los elementos de prueba. Es decir, si la declaración de Olmedo no se hubiera podido llegar a la declaración de María Alejandra y aceptación de responsabilidad de ella, y esto tumbaría porque la prueba sería ilegal porque el código establece, el código general, el código del sistema penal acusatorio, la ley 906, dice que si el principio de oportunidad no se aprueba, no se finaliza, no se lleva a cabo estos interrogatorios, incluidas las pruebas que se hayan aportado en el marco de este interrogatorio, no puede usarse en contra de él ni de otras personas. Entonces, de gran relevancia que se apruebe estos principios y este preacuerdo para que la justicia pueda llegar a los máximos responsables y que las otras líneas de investigación, que es el de César Manrique, donde ya Luis Carlos Barreto y Edgar Riveros aceptaron responsabilidad y quienes intentaron sobornar al señor Olmedo López con más de 13.000 millones de pesos. Y acá hay algo muy importante, y es que dejar claro que la justicia premial no es impunidad, es inteligencia judicial, porque a partir de acá, de estos mecanismos, es que el Estado puede combatir la corrupción. Sin la voz de quienes estuvieron adentro, el Estado está ciego. Y un Estado ciego frente a la corrupción es un Estado casi que habla de impunidad, de que las personas puedan desarrollar cualquier tipo de delitos y no pasa nada. Y acá, hoy, vemos que existe una persona valiente que no huyó como lo han hecho muchos, que no mintió, que entregó pruebas, que no destruyó pruebas, sino que habló con la verdad, entregó nombres, entregó rutas de dinero, entregó fechas. Y durante años en este país han investigado al mandadero, pero hoy Olmedo López ha permitido llegar realmente al mandante, a quienes dieron las órdenes. Entonces es importante esta colaboración para lograr llegar realmente a quienes fueron las personas que direccionaron todo este entramado de corrupción. Partiendo del supuesto que yo no soy abogado, pero pues entrevistándolos a ustedes tantas veces uno empieza a aprender un poco, me parece a mí, abogado Moreno, que la no aparición en el país o la fuga de Carlos Ramón González es un elemento contundente para demostrar que los que colaboraron con la justicia, digamos que lo obligaron a irse del país, lo forzaron a desaparecer. Eso se podría eventualmente utilizar como argumento de ustedes, los que están del otro lado, para decir, mire, hay una evidencia muy grande, es que el señor no aparece hace meses. Todo ciudadano tiene la obligación de acudir ante las autoridades judiciales para responder ante la justicia frente a los actos que puedan desarrollarse. Pero frente a este punto, yo creo que sí es importante referirnos, es la importancia de la colaboración de Olmedo López, porque yo no puedo
de pronto desarrollar por qué se habrá ido, por qué no se habrá ido. Pero lo que sí puedo garantizar es que Olmedo López decidió colaborar con la justicia y ha entregado pruebas y le puso la cara al país. Él le decidió decir la verdad a la fiscalía, decir la verdad al país, decir la verdad a la justicia, y no solamente a la fiscalía, sino también a la Corte Suprema de Justicia. Pero además de eso, entregó soportes de cada dicho que sostuvo ante la fiscalía. Esto no solamente son con suposiciones, con chismes, sino con pruebas veraces que demuestran una actividad delictiva. Y además de eso, le ha pedido perdón al país, le ha pedido perdón a esas comunidades indígenas, le ha pedido perdón a su familia, como lo vimos en la audiencia. Pero además de eso, ha cumplido con el reintegro del dinero apropiado, dinero que la fiscalía determinó en 724 millones y dinero que entregó Olmedo López, demostrando su voluntad de reparación. Y estos elementos no hay que analizarlos de manera individual, sino hay que analizarlos de manera amplia, en su totalidad, de manera todo el contexto, para poder determinar que se están cumpliendo los fines de la Administración de Justicia y se están cumpliendo los fines de la justicia premial. Se está cumpliendo con ese prestigiamiento de la justicia, porque nosotros nos hacemos las preguntas. La siguiente pregunta: ¿quién se beneficia con la aprobación del preacuerdo de Olmedo López? Los máximos responsables. Los máximos responsables, porque obtienen un silencio de una persona que muy bien hubiera podido decir, como lo que hacen muchos en este país: yo solamente acepto lo mío, hago un allanamiento y voy a tener una pena más o menos igual. Póngale 7 años, 6 años y pico, por mucho 8 años, haciendo un allanamiento a cargos, pero no tiene el riesgo ni no tiene la obligación de hablar en contra de nadie, pero sobre todo no tiene el riesgo de su vida, de perder su vida, ni la de su familia. Hoy en un país en donde matan por un plato de lenteja, en donde le ponen 13.000 millones de pesos para que cambie de su versión, también pudieron utilizar esos 13.000 millones de pesos para callarlo. Y eso es importante dejarlo claro, porque es que Olmedo López no está hablando en contra de cualquier persona, no está hablando sin desprestigiar la profesión del zapatero de las personas o del vigilante de la entidad, sino está hablando de los dirigentes, más altos dirigentes de este país, que direccionan la política de nuestro país. Y eso para entender algo, que Olmedo López también ha vinculado que dentro de este direccionamiento de los contratos que se dieron para partes de Saravena, habló en contra de grupos al margen de la ley. Y esto es importante entenderlo para comprender que frente a estos rivales o frente a estas personas en las que uno va a hablar en contra, pues tienen tanto poder, son organizaciones que tienen tanto poder, que cualquier persona sería temeroso de decir la verdad. Díganme si a una persona no le daría miedo luchar contra Mike Tyson en un ring. Es lo mismo ocurre cuando una persona dice la verdad. ¿Contra quién me voy a enfrentar? Si corre peligro mi vida, si me va a acabar de un solo tiro o de un solo golpe. Entonces, eso es lo que nosotros debemos valorar, y cuando el juez debe hacer un análisis de la ponderación de la colaboración del señor Olmedo López, uno tiene que analizar este contexto. No solamente decir que la pena de pronto no fue suficiente, cuando vemos que 25 personas hacen parte de la matriz de colaboración de Olmedo López, 25 personas a las que la fiscalía no hubiera podido llegar, y de estas 25 personas se derivan otros números de personas de las que incluidas acá han empezado a colaborar y han aceptado responsabilidad y han empezado a decir, oiga, es que acá también hay otros hechos de corrupción. Entonces, ¿qué es mejor para un país? Bajo el análisis de la justicia premial, que Olmedo López tenga una pena de 7 años, pero también existan 25 personas más con una pena, o que Olmedo López solamente haya aceptado su responsabilidad, se haya dado cargos y guarde silencio frente a las personas que coparticiparon en los actos de corrupción, y ellos queden en impunidad. Entonces, con esta decisión la justicia pues le hizo un favor al silencio y un daño irreparable a la verdad. Lo que usted está describiendo es algo delicado, porque lo que le entiendo así a grosso modo es que la vida de
el señor López está en riesgo y que podría ser asesinado o hacer de pronto alguien un intento de darle de baja. Eh, ¿Estamos ante un escenario de esos? ¿Estamos ante la seria posibilidad de que eso pueda pasar? Muchas gracias por esa apreciación, porque Jorge, al país hay que recordarle lo que ha ocurrido dentro de este proceso. Cuando este proceso inició, que fue en marzo del 2024, el año pasado, Olmedo López tuvo una amenaza en su casa fue vandalizada, donde estaba viviendo con su familia. Luego de ello, se le robaron 2 cajas fuertes, grandes, pesadas, amordazaron al portero, donde estaban esas cajas fuertes, en donde tenía información relevante para aportar a la fiscalía. Incluso a esta defensa se le ingresaron 10 hombres armados, fuertemente armados, amordazaron al portero, a varios vecinos, preguntando por el lugar de mi residencia, buscando elementos de prueba que se preparaban en esa defensa para aportar sobre la fiscalía. Asimismo, se han recibido amenazas por parte del señor Olmedo, ha recibido amenazas de grupos al margen de la ley. Incluso la fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento determinó a través de su estudio de riesgo que Olmedo López tenía un riesgo extremo. No lo dijimos nosotros. La misma fiscalía dijo que Olmedo López tenía un riesgo extremo porque le había llegado información que grupos al margen de la ley habían puesto valor, un precio a su cabeza. Asimismo, un juez de la República, al imponer una medida de aseguramiento, determinó que debía estar en un centro de reclusión militar por el riesgo que existía. Y hoy en día siguen llegando esos mensajes, esas zozobras, esos mensajes de amenazas de un francotirador, como ocurrió frente a otras de las implicadas en estos actos de corrupción, frente a unos posibles envenenamientos. Hay una alerta máxima. Acá se le han hecho nos han hecho seguimiento, no solamente a Olmedo López, sino también a la defensa. Nos han interceptado celulares, han hackeado los celulares que también fueron aportados a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si hay un riesgo real, ya determinado por las entidades competentes, frente a la posibilidad que al testigo estrella que tiene la Fiscalía les puedan hacer un daño frente a su vida. Por último, ahora sí, abogado Moreno, yo sé que usted apeló la decisión del juez y eso va a la segunda instancia, que es el tribunal. Pero, pues, caminando por el proceso judicial, eso tiene sus tiempos. Pero de todas maneras, los comunicados, las declaraciones que salen en los medios, eventualmente terminan llegándole a los comunicadores que trabajan en la rama de la justicia, en las cortes. ¿Qué mensaje le puede mandar usted a los magistrados del tribunal vía Canal 1, como explicando ya resumidamente su petición de apelación para que ellos lo tengan en cuenta, digamos, de una manera mediática? Aquí hay que ver 2 cosas, Jorge, y lo primero es lo siguiente. Nosotros confiamos en la independencia judicial, confiamos en que los honorables magistrados pues tomarán una decisión acertada en derecho, y nuestra petición de apelación se centró principalmente en que la pena que se impuso o que se acordó con la Fiscalía General de la Nación es una pena acorde al sistema legal, es una pena que no violenta las garantías, toda vez que la pena que se había establecido con la Fiscalía era de 7 años y 2 meses aproximadamente, pero esta pena se redujo en 1 año, porque la misma ley establece en el artículo del Código que si el procesado, el indiciado, antes de impartirse sentencia, devolviera la totalidad del incremento obtenido por su actividad ilícita, tendrá una rebaja de 1/4 parte. Es decir, tendrá una rebaja legal que establece el Código, y por eso la pena quedó en 6 años y 2 meses. Pero más allá también de esto, es analizar esa proporcionalidad de la pena. Está en el marco de lo que se entendería el primer cuarto, del marco de la dosificación punitiva que también podría desarrollar y que realiza generalmente un juez de la República. Pero además de eso, las víctimas avalaron, participaron durante todo el proceso y confirmaron que se sentían satisfechas con este principio, con este preacuerdo. Es decir, las víctimas, además de
obtener ese reintegro de esos dineros percibidos, también están de acuerdo en que, y para ellos lo más importante es la verdad, porque esa verdad le va a permitir esa justicia social, porque esa verdad le va a permitir al país, a las víctimas, resolver, solucionar los conflictos. Y de esa manera se cumplen los fines establecidos en el artículo 348 para un preacuerdo. Es decir, acá hay que observar que, uno, la colaboración ha sido efectiva. Dos, existió un reintegro por parte del señor Olmedo, una devolución de los dineros apropiados. Tres, hay una aceptación de responsabilidad, hay una pena que va a pagar el señor Olmedo López. No va a quedar en la impunidad, no va a quedar libre en su casa, sino aceptó una pena. Cuatro, le pidió perdón al país. Su voluntad ha sido una voluntad de reparación, una voluntad sincera con la justicia, una voluntad de ponerle frente y de colaborar con la verdad al país para que estos actos en un futuro no se vuelvan a repetir. Y eso es lo que garantiza o lo que busca nuestro sistema penal acusatorio, que a través de la justicia penal se logre llegar a los máximos responsables y se logre desarticular esas organizaciones criminales que tanto daño le hacen a nuestro país. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y a todos los televidentes. Hablemos con Peláez. Gracias al abogado José Moreno por estar con nosotros hoy aquí en Canal 1. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. María Isabel Carrascar es la gerente de educación de Compensar, que es una caja de compensación, pero que además ha venido incursionando en otro tipo de servicios, como por ejemplo esto, el tema educativo, y hay toda una universidad de Compensar, de la cual nos va a hablar María Isabel. Adelante, bienvenida. Hablemos con Peláez. Jorge Hernán, muy buenos días para ti y para todos tus televidentes. Muy bien, el proceso de educación, Jorge Hernán, en Compensar se está fortaleciendo fuertemente, por un lado, porque no sé si tú habrás visto, y de pronto muchas de las personas que nos están viendo, el nuevo campus que tenemos ubicada en la avenida 68 con calle 68, que es la Universidad de Compensar. Y adicionalmente, esa universidad tiene un diferencial, y es que trabajamos con y para los empresarios. Eso es lo que nos permite decir que la educación va muy bien, que se está transformando, que le permite acercarse a los jóvenes a estas realidades muy diferentes a solo la teoría. Pero también a que los empresarios encuentren una nueva manera de comunicarse, de trabajar con los jóvenes, pero sobre todo de solucionar estas situaciones pues, que en el día a día se van enfrentando. Entonces, con un crecimiento muy importante en el número de nuevos estudiantes y de estudiantes que tiene la universidad, pero sobre todo de ese trabajo articulado con el sector productivo. ¿Cuál es el perfil del estudiante comparado con otras universidades, digamos, privadas? Pues básicamente en cómo se aplica ese conocimiento en la solución de problemas, cómo se entienden las tecnologías de manera transversal. Entonces te doy un ejemplo, un tema de drones, ¿sí? Que muchas personas creen que son para jugar. En el sector productivo tiene diferentes aplicaciones, desde los temas de logística, para poder evaluar y cuantificar cómo se está moviendo la materia prima, cómo está cambiando, dónde están ubicadas, hasta lo de los mismos drones, cómo ayudan a supervisar en un sector como el agrícola y de manera particular el floricultor, para mirar cómo están creciendo las plantas,
cómo el nivel de humedad que tienen, si requieren más, menos, o hacer abonos o ese tipo de cosas, todo detectado con aparentemente la misma tecnología, pero con usos totalmente diferentes. Entonces, si te das cuenta, el perfil de los estudiantes que se están formando en la Universidad de Compensar y de los trabajadores a los cuales nosotros también hacemos intervenciones con esos programas tan puntuales, les permite entender la tecnología, su uso, la aplicación y encontrar soluciones para los problemas que se tienen en el sector. Nosotros hacemos uso de simuladores y de laboratorios, que eso le permite al joven entender qué es lo que está aprendiendo y para qué, ¿sí? En el caso de la Universidad de Compensar, cuenta con 53 laboratorios en diferentes tecnologías que le permite flexibilizar, ¿sí? Lo otro es que en la medida en que trabajamos cada vez más con los empresarios, pues obviamente encuentran diferentes ambientes de aprendizaje. No solamente un espacio rígido como puede ser un salón, que se vuelve monótono, sino muy flexible. Y obviamente nosotros nos apoyamos en diferentes tecnologías para que los estudiantes puedan repasar los conocimientos, se puedan conectar con otros compañeros, y eso hace que la educación sea vista de otra forma. Los jóvenes mucho más cercanos a lo que está pasando, y obviamente explotando y aprovechando ese chip que ellos tienen, que cómo se apropian y digamos, se relacionan a través de elementos tecnológicos. Muchas personas nos preguntan de manera constante, los empresarios también se sorprenden cuando ven ahí una oportunidad para que su talento humano se forme o actualice en las nuevas tendencias que están llegando a nivel global. Pero además te cuento, venimos de manera periódica, mensualmente, realizando ruedas de negocio para también acercar a los empresarios a nuevas oportunidades con grandes empresas. Entonces, realmente se ha vuelto un ecosistema muy dinámico donde los trabajadores, sus familias, los empresarios vienen encontrando unas soluciones integrales a esos momentos de vida o momentos de madurez que tienen cada una de sus organizaciones. Por eso Compensar es más que una caja, es una plataforma de bienestar integral. Pues mira, Jorge Hernán, para los empresarios, cuando hablamos con ellos, buscan temas muy puntuales, ¿sí? Por lo que tú dices, en su día a día tienen muchas gestiones que deben realizar, pero son conscientes también de adquirir ese conocimiento que les permita consolidar esas iniciativas productivas. Entonces, manejamos un portafolio muy amplio de cerca de 200 programas, no solo con la Universidad de Compensar, sino en alianza con grandes universidades, que nos permiten llevar a temas estratégicos, temas muy tecnológicos. Te estoy hablando relacionados con Scrum Master, por ejemplo, o con programas de desarrollo en la nube, ese tipo de temas. Los empresarios que están en el día a día haciendo negociación, estamos desarrollando programas para que tengan esas habilidades y esas competencias de cómo negociar, no solo para negociar localmente, sino internacionalmente, pensando en apertura de nuevos mercados. Estamos con la Escuela de Guerra de Francia, que está ubicada en París, mirando los temas de geopolítica, qué implicaciones tiene para un alto directivo estos cambios que se están dando en diferentes países, pero que terminan afectándolos a ellos en los temas comerciales, en los temas de alianzas, ¿sí? Entonces, mira que hasta a nivel internacional hacemos trabajo con estos empresarios para llevarlos a ese conocimiento que sea muy aplicado a sus necesidades. Y obviamente para los equipos que están en la base, en la operación, en el día a día,
trabajamos competencias, como trabajo en equipo, aplicación de la inteligencia artificial a su puesto de trabajo en las diferentes líneas que tienen que ver con las áreas de talento humano o con las operaciones. Entonces tenemos realmente una gran posibilidad para que nuestros empresarios en tiempos muy ajustados y también presencial o de manera híbrida puedan adquirir ese conocimiento. Al final del día, Jorge Hernán, lo que sí te puedo contar es que cuando hacemos las mediciones de productividad, que realmente nos indican qué tanto está cambiando o mejorando ese talento humano en una organización, encontramos indicadores que están alrededor del 30%. Entonces, eso quiere decir que es una formación muy ajustada a esa necesidad, conversada con la empresa que tiene ese impacto. Hablemos con Peláez. Gracias, Marisabel, y a todo el equipo de Compensar. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana nos conectamos otra vez aquí en la señal del Canal 1 en otra sesión más de Hablemos con Peláez. ¡Feliz fin de semana para todos! Hablemos con Peláez.